Bueno, antes de comenzar, voy a hacer una pequeña introducción para explicaros qué son las oficinas Acelera Pyme, las OAP, ¿vale? Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España, ha sido puesta en marcha por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación de pymes y profesionales. Es decir, lo que queremos es poner en valor las nuevas tecnologías y mostraros qué es lo que pueden hacer estas tecnologías por vuestras empresas para mejorar vuestros procesos de negocio. ¿Para ello qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos haciendo una serie de acciones, entre ellas jornadas como la que hoy estamos celebrando, jornadas en las que os mostramos tecnologías, os mostramos soluciones que pueden ayudaros en vuestro día a día. También estamos haciendo demostraciones de producto, demostraciones para que conozcáis de primera mano cómo funcionan esas tecnologías y también visitas a empresas que son proveedoras de soluciones o también empresas que han implementado estas soluciones de forma que podáis ver cómo ha sido el proceso de implementación. Por otra parte, tenemos también un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a resolver todas las dudas o los problemas que os vayan surgiendo a medida que avanzáis en vuestro proceso de transformación digital. Os ayudaremos bien con nuestros propios medios o a través de la red de tecnólogos con la que colaboramos constantemente. Y por último, queremos ser un puente dentro del programa de ayudas del Kit Digital, puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que están a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Podéis visitar nuestra página web oap.ingeniariat.eus, donde tenéis nuestro email de contacto y nuestro teléfono para poneros también en contacto con nosotros. Con respecto a la jornada de hoy, esta jornada forma parte de un ciclo de jornadas que hemos organizado con Zamundi y con Lautic, que son colaboradores partners de Microsoft. En la jornada de hoy vamos a tratar sobre Business Intelligence, es decir, inteligencia de negocio y analítica de datos. Para ello tenemos con nosotros a Íñigo Lodos, que es responsable de cuentas en Zamundi, perteneciente al grupo LKS. Íñigo, cuando tú quieras, adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, buenos días. Voy a compartir pantalla. Si me puedes confirmar, por favor, que la podemos ver perfectamente. Vale. Sí, perfecto, Íñigo, se ve bien. Vale, perfecto, ya voy a presentar. Vale. Decía que, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos a estas jornadas de dar a conocer, ¿no?, las soluciones de Microsoft, este ciclo de jornadas. Ya hizo un compañero mío hace un par de semanas una sobre RP. No sé si alguno también pudo asistir a esa reunión. Está muy relacionada además con esto que vamos a comentar hoy en día, ¿no?, porque todo lo que es el Business Intelligence y la analítica de datos está muy relacionada, pues, con todas esas soluciones, todas esas aplicaciones que tenemos en las empresas, entre ellos el ERP, ¿no? De hecho, cada vez más, lo veremos más adelante, se tiende a desarrollar menos informes, desarrollar menos paneles con gráficos en los RPs y se tiende a sacarlo a soluciones de Business Intelligence como lo que vamos a ver hoy, ¿no?, que es Power BI, que es una solución de Microsoft que lleva tiempo en el mercado. Lo que pasa es que cada vez más se está, digamos, popularizando, ¿no?, a nivel de usuario incluso cada vez más, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Primero hacer una pequeña presentación de quiénes somos, qué es lo que hacemos. Luego vamos a ver algunos conceptos de BI, ¿no?, de Power BI, entender qué es el Business Intelligence, qué es la analítica avanzada, sin entrar a ser demasiado técnico, sino que, bueno, que entendamos de qué estamos hablando, ¿no?, que no estamos hablando de cosas excesivamente extrañas, sino que son conceptos que los vamos a entender todos, ¿no? Al final lo que queremos son informes y poder trabajar con datos lo más fiables posibles para tomar decisiones en nuestra empresa. A continuación hablaremos un poquito de Power BI, es decir, vamos a hablar del producto, qué es este producto de Microsoft, qué podemos hacer con él y cómo podemos hacer cosas majas, cosas potentes de manera muy sencilla, ¿no? Veremos cómo abordar un proyecto de Power BI. Vamos a ver cuáles son las fases, ¿no?, bueno, que hay que pasar sí o sí para abordar un proyecto de este tipo.
¿vale? Y por último, pues vamos a hablar pues, cuál es el licenciamiento de este producto, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, como nos han presentado, pues bueno, soy Íñigo Lodos, soy gerente de cuentas de Zamundi. Zamundi es una empresa perteneciente al grupo LKS Next, ¿no? El LKS Next, no sé si lo conoceréis, es una empresa consultora independiente con más de 30 años de historia en el mercado. Ha nacido en el entorno industrial, por lo tanto, digamos, su core de negocio y de clientes pues, gira alrededor de la industria de los casos, ¿no? Pero vemos que también están en la administración de salud, en la economía social, servicios financieros, ¿no? Y básicamente pues, ofrece servicios de consultoría, consultoría estratégica, consultoría tecnológica, ¿no? Finanzas, servicios legales, ¿no? ¿Vale? Y pues, cuentan en torno a 600 profesionales expertos en estas áreas, ¿no? Por último, comentar que está integrado dentro de la corporación Mondragón, ¿no? ¿Vale? Que son todas cooperativas. ¿Vale? En este crecimiento que ha hecho el LKS Next, bueno, ha consolidado un grupo empresarial en el que ha ido adquiriendo empresas de distintas especialidades, ¿no? Como es Zamundi, ¿no? Zamundi es una empresa, es una sociedad limitada que se creó en el año 2005, ¿sí? Y fuimos adquiridos en el año 2021 con el objetivo de ser referente en la implementación de soluciones de Microsoft para la pyme. Nosotros venimos históricamente de la implantación del ERP Navision, ¿sí? Que ahora hoy en día ya es Business Central, es un producto ya cloud y tecnológicamente pues, mucho más avanzado. Y nos hemos venido especializando en las soluciones de negocio de Microsoft, ¿no? Es decir, ya no solo RP, sino estamos hablando de CRM y otras aplicaciones de ese ecosistema Microsoft bueno, que al final dan potencia al ERP, al CRM, bueno, y como es esta de Power BI, ¿no? Como comentaba antes, ya los proyectos de Business Intelligence se han convertido en casi en algo necesario en todo proyecto de ERP, ¿no? Sobre todo porque es mucho más sencillo desarrollar informes, desarrollar cuadros de mando y encima compartirlos y manejar esa información de manera mucho más segura y digamos, controlada, ¿no? Vale. En todo el grupo de KSN pues, contamos con unas 100 personas expertas en el mundo Microsoft y pues, con más de 150 implementaciones de RP y CRM, ¿no? Y entendemos que esta es la verdadera, digamos, solución de valor, ¿no? Es decir, el ser capaces de adaptar los procesos y conocimientos de las empresas a estas aplicaciones, ¿no? Y que con estas aplicaciones pues, la empresa sea más productiva y pueda crecer. Bien. Como partners de Microsoft y como expertos en Business Central, Navision, ERP, hemos desarrollado nuestra propia solución de Ticket Buy. De hecho, es la única solución para Ticket Buy que está disponible en el App Source de Microsoft. Y como digo, es una solución de Ticket Buy especializada o orientada a Business Central y a Navision, porque también la tenemos para las versiones anteriores de Business Central. Bien. Bueno, por último, por comentar que hacemos dentro del contexto de estas jornadas, que somos agente digitalizador de Kit Digital, es decir, que podemos innovar estas soluciones que sean objeto de la subvención correspondiente, ¿no? Bueno, supongo que conoceréis que hay una convocatoria de ayudas llamada Kit Digital, ¿sí? Para 3 segmentos aquí lo tenemos, para 3 segmentos de empresas, pues de 0 a 3 empleados, de 3 a menos de 10, de 3 a 9 empleados y de 10 a 49 empleados, ¿no? En el cual, según la categoría de la solución de digitalización, pues hay una subvención concreta, ¿no? En este caso, pues el Business Intelligence y la analítica está dentro de las categorías de las soluciones de digitalización objeto de estas ayudas y actualmente, y si no me equivoco, solo están disponibles estas ayudas para el segmento 1.
¿vale? Según pregunté recientemente, me comentaron que para el segmento 3 y segmento 2 saldrían estas convocatorias un poco más adelante, seguramente a principios de junio. Entonces, información que me ha dado por teléfono y no sé cómo lo llevarán, ¿vale? Pero en principio podemos estar hablando de que esta solución está disponible para Business Intelligence y Analítica hasta en el segmento 1 pues, con 4.000 euros, incluiría tres usuarios de la solución. ¿Vale? Bueno, la transformación digital, ¿no? Evidentemente, estas ayudas están orientadas a buscar la transformación digital de las empresas. Esta es una encuesta que hizo Pricewaterhouse, bueno, hace no mucho, pero bueno, el tiempo pasa rápido, pero sigue en vigor, ¿no? Es decir, los CEOs de las compañías tienen claro que la transformación digital es estratégico para ellos y creen que es la tendencia que en mayor grado va a transformar su negocio, ¿no? Cada vez hay más dispositivos conectados a Internet, cada vez hay más usuarios de Internet y cada vez más servicios se van digitalizando, ¿no? Incluso la relación con el cliente y esa experiencia del cliente ya se hace casi de manera digital, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo hacemos esa transformación digital? Pues básicamente pues tenemos cuatro patas o cuatro pilares en los cuales podemos actuar, ¿no? Por un lado, capacitando a los empleados, es decir, que nuestros empleados tengan capacidades, capacidades más digitales cada vez, ¿no? Bien con aplicaciones, bien con formación, pero es decir, que nuestros trabajadores estén capacitados en temas digitales, ¿no? Optimizar sus operaciones. Esto se puede hacer bien con ERP, bien con software de gestión, bien implantando aplicaciones que mejoren nuestros procesos, ¿vale? Lo siguiente, transformar productos o servicios. Es decir, podemos ofrecer servicios digitales, podemos ofrecer productos y dar una mejor atención al cliente con herramientas digitales, ¿no? Y por último, involucrar a los clientes, ¿no? Los clientes cada vez, clientes y proveedores, ¿no? Quieren estar más integrados y más cerca, ¿no? de sus proveedores y evidentemente pues, toda actuación que contribuya a mejorar esto de manera digital, pues contribuye a esta transformación digital, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues con herramientas on-premise. Para que no sepa, cuando hablamos de herramientas on-premise, estamos hablando de software o aplicaciones etcétera, que se instalan dentro de la propia compañía o servicios cloud en la nube, como puede ser Power BI. ¿Vale? Bien. Algunos conceptos, ¿no? de esto del business intelligence, ¿no? ¿Qué es el business intelligence, la analítica y todo esto, ¿no? Bueno, hay una, digamos, una definición, ¿no? que se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI, ¿no? El business intelligence, bueno, al conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías, bueno, es decir, todo lo que esté enfocado a crear conocimiento a través del análisis de los datos de una organización de empresa. Es decir, en las empresas tenemos un montón de datos, tenemos herramientas de gestión, herramientas para la producción, para gestionar clientes, un montón de aplicaciones, incluso Excel en muchos casos, en la cual tenemos muchísima información, ¿no? Entonces, las herramientas y estrategias orientadas a hacer de esa información conocimiento para la compañía, para tomar decisiones más rápido, para conocer la verdadera situación de nuestra compañía. Todas esas técnicas, estrategias, aplicaciones, etcétera, pues forman parte de esto que llamamos el business intelligence, ¿no? Básicamente, de unos datos lo que queremos es obtener una información, esa información tener conocimiento y tomar mejores decisiones, ¿no? Vale, esto es el Power BI, sin más. ¿Vale? Y luego otro concepto bueno, con la evolución de estas herramientas, el tiempo y cómo no las consultoras, pues bueno, van saliendo otros conceptos, ¿no? En este caso el de la analítica avanzada. Si bien digamos, el business intelligence tradicional
hacía un poco más foco en lo que es el análisis descriptivo, ¿no? En lo que es acceder a los datos que tenemos, interpretarlos y darnos, ¿no? unos informes, darnos una información de qué es lo que ha pasado. Con la analítica avanzada ese concepto se amplía, ¿no? Es decir, tenemos que hacer el análisis descriptivo, analizar, interpretar lo que ha sucedido, ¿vale? Y entenderlo. Y añadimos los conceptos nuevos, ¿no? Lo que es el análisis predictivo, es decir, ya no solo sabemos lo que ha pasado, sino intentamos prever lo que va a pasar en base a la información del pasado, ¿no? Y por último, ya un análisis prescriptivo, es decir, sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que va a pasar y dinos qué tenemos que hacer, ¿sí? para evitar determinados eventos, ¿no? que se han visto en el análisis anterior, ¿no? Bueno, no sé si llegaremos a este punto de análisis prescriptivo tan rápidamente. Primero tenemos que empezar por ver o por interpretar qué es lo que ha pasado, ¿no? El BI clásico, que yo creo que los que estamos hoy en este evento es por lo que tenemos que empezar, ¿no? Vale. Y esto en la práctica nos lleva, ¿para qué? ¿Para qué me sirve todo esto, ¿no? Al final, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es, mediante un entorno gráfico, de una manera más sencilla y dinámica, el poder explorar nuestros datos, el poder compararlo con nuestros KPIs o con determinadas métricas, y el poder conocer pues cómo está el negocio, ¿no? ¿Vale? Queremos que nos ayude a identificar las causas que motivaron, bueno, un evento concreto, ¿no? Es decir, pues tenemos una bajada de ingresos en una zona concreta de un producto concreto y, bueno, y queremos saber qué ha pasado, ¿no? Pues que nos permita navegar en esos datos y buscar por qué se ha dado esa circunstancia, ¿no? Nos puede servir para monitorizar, bueno, desde actividades concretas o incluso estas soluciones de Power BI sirven para monitorizar, pues, bueno, por ejemplo, IoT. Es decir, pues, bueno, hasta las máquinas van generando datos y con el Power BI podemos, con una interfaz, ¿no? El Power BI con una interfaz de ese IoT, pues bueno, podemos obtener datos de lo que está pasando y cómo están esas máquinas, ¿no? Podemos buscar tendencias, patrones, excepciones, nos puede dar información sobre la estacionalidad de nuestras ventas, bueno, en fin. Veremos ejemplos luego, podemos utilizarlo para muchas cosas, ¿no? De hecho, más pienso en algún ejemplo que no solamente es el clásico de ventas, sino, vamos a ver, pues bueno, un ejemplo de cómo nos sirve por ahí en un contexto de analizar datos de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Un punto importante que se intenta, sobre todo en empresas ya un poco más grandes, ¿no? La gobernanza del dato, ¿no? Y socializar el dato. Es decir, no todos tenemos acceso a los mismos datos y esos datos que queremos dar para que la gente los pueda explotar dentro de la organización, pues bueno, hay que controlarlos, hay que definir quién tiene acceso a qué información y a qué nivel y qué profundidad, ¿no? Y esto, pues bueno, hay que administrarlo, hay que gestionarlo y hay que tener una herramienta para poder hacerlo, ¿no? ¿Vale? Buscamos también con el BI el poder tomar decisiones estratégicas a cualquier nivel de la organización, ¿vale? Cuando estamos hablando del clásico cuadro de mando, que va a tener distintos niveles, bueno, por poner un ejemplo, en un área comercial, ¿no? Pues el director comercial tiene acceso a un nivel de información agregada a nivel pues de todas las áreas, de todos los directores o delegados comerciales de relaciones comerciales, y más abajo pues están los comerciales que tienen acceso a información a lo mejor de su propia actividad y sus propias ventas, ¿no? Entonces, tenemos distintos niveles de información y eso hay que gestionarlo, ¿no? ¿Vale? Y por último, y es algo que ocurre en muchas organizaciones, ¿no? Tenemos información en distintas áreas y no manejamos el mismo dato, ¿vale? El paradigma de esto pues, podría ser ese comité de dirección en el cual
la información de ventas es distinta según desde la perspectiva, desde el área en la que se mire, ¿no? El director comercial mide las ventas en base a los pedidos que han entrado, el director financiero lo mide en base a la facturación realizada, el director de producción en base a los albaranes, ¿no? de salida de producto. Es decir, parte de estos proyectos consiste en unificar la información y definir cuál es la información válida que vamos a manejar para tomar decisiones, ¿no? Forma parte muchas veces de esas consultorías que se hacen antes de implantar este tipo de proyectos. Como digo, esto puede ser algo muy sencillo en una organización pequeña y algo muy complejo en una organización pues, más grande, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué es Power BI? Bueno, pues Power BI es el producto para Business Intelligence de Microsoft, ¿vale? Se encuadra dentro de un ecosistema de soluciones de aplicaciones empresariales bueno, que como veis en pantalla, Microsoft 365 lo conoceréis la mayoría de vosotros, desde el Office tradicional, pero ya en un modo, un formato de suscripción o pago por uso, ¿vale? Y con todo su ecosistema de soluciones alrededor, ¿no? Pues SharePoint, OneDrive, para toda la gestión documental, ¿qué te diría yo? Planner, aquí toda una suite de aplicaciones de ofimática orientadas más al usuario, que están conectadas a su vez con todo un ecosistema de soluciones de negocio, que tenemos aquí, que conoce como Dynamics 365. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí está Business Central, que fue un poco del que hablamos en el evento hace un par de semanas, creo que fue. Pero bueno, también está CRM, que se divide pues, en soluciones de marketing, soluciones para fuerza ventas, de customer service o servicio, ¿vale? Toda una serie de aplicaciones, ¿vale? Dentro de Power Platform, que son, digamos, esas aplicaciones que están orientadas a potenciar todo lo anterior, es donde se encuadra Power BI, ¿no? Aquí está Power BI para la analítica de datos, Power Apps para la creación de aplicaciones de manera muy sencilla y de bajo código, no low code, que se llaman ahora, ¿no? Es decir, que con prácticamente sin necesidad de tirar líneas de código poder desarrollar aplicaciones. Power Automate es una herramienta para la creación de flujos entre aplicaciones y flujos automatizados, ¿vale? Power Virtualize es una herramienta para montar chatbots, y Power Portals es el mismo concepto que Power Apps, pero orientado a la creación de portales, ¿no? Una extranet para el acceso de nuestros clientes a sus pedidos, sus facturas, etcétera. Pues esto se haría con Power Portals, ¿no? Todas estas herramientas por debajo tienen una cosa que se llama Dataverse, que no deja de ser un, vamos a decir, complejo o vasto sistema de base de datos, vamos a decirlo, simplificarlo de esa manera, ¿no? Es un montón de servicios de base de datos por debajo, que lo que permite es conectar todas estas aplicaciones fácilmente, y es lo que vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Cómo conectamos pues nuestro Power BI a nuestro CRM que está en Sales, ¿no? En Dynamics 365, ¿no? Entonces, estas conexiones se realizan de manera nativa y muy sencilla, y es un poco la potencia de todo este ecosistema. ¿Vale? Bien. Esta es el cuadrante de Gartner, ¿no? Que es una consultora que se dedica al estudio de herramientas de software, entre otras cosas. Y es curioso cómo ha ido en el tiempo la evolución, ¿no? de Microsoft o de Power BI en este cuadro cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Este creo que es de marzo del 22, o sea, es muy reciente este cuadrante,
y tenemos a Microsoft como líder absoluto en soluciones de plataformas de Business Intelligence. Esto no ha sido así siempre. De hecho, Qlik hace 10 años estaba muy por encima, Tableau estaba más abajo. Bueno, se han ido posicionando. Todo esto, a medida que van evolucionando las soluciones, se va moviendo y la trayectoria que ha seguido Microsoft pues es ascendente hasta colocarse como líder absoluto en las soluciones de Business Intelligence. Es curioso también, por aquí vemos que Salesforce adquirió Tableau. Tableau era una solución muy potente de Power BI, de BI, y bueno, adquirió porque entiende que son soluciones estratégicas y que dentro de su portfolio tiene que tener este tipo de soluciones, ¿no? ¿Y qué es Power BI? Es un conjunto de aplicaciones y servicios de análisis, ¿no?, que permite analizar los datos y compartir esa información. Y la parte de compartir es clave en esto, lo vamos a ver. No es una herramienta únicamente de crearte unos informes para consumo propio, que también, ¿no?, sino que veremos cómo la idea es poder montar cuadros de mando, montar informes que podamos compartir en la organización, ¿no? Entonces, bien, esto es. Entonces, esto se basa en varios componentes que forman parte de esta solución. Por un lado es una aplicación de escritorio, que es la que nos ayuda a crear estos informes, a crear nuestro modelo de datos. Otro componente es un servicio en línea, un servicio online, que es el Power BI Service. Lo vamos a ver también, que es donde compartimos esos informes en nuestra organización. Y por último, pues hay una serie de aplicaciones móviles, pues, para teléfonos, tabletas, etcétera, que lo que nos permite es disponer de esa información prácticamente en nuestro móvil, ¿no?, de esos informes. Y vamos a ver también un poquito, sobre todo, los dos primeros componentes, ¿no? El Power BI Desktop, que se nos va a permitir construir, ¿no?, nuestra solución de BI, y el Service, que es el que nos va a permitir compartirlo y explotar esa información, ¿no? ¿Vale? O que alguien comparta con nosotros esa información. Vale. ¿Cómo abordamos un proyecto de Power BI? Bien. Bueno, estos pasos están muy bien, pero antes de todo esto lo que hay que hacer es pensar, ¿no? Hay que pensar, hay que analizar qué es lo que quiero, ¿no? Cuando vamos a un cliente y nos dice, quiero hacer unos cuadros de mando con Power BI, muy bien. Nosotros lo que le pedimos es, píntame lo que te gustaría tener, qué quieres tener, ¿no? Y a partir de ahí, analizar qué datos tenemos para intentar conseguir o intentar llegar a ese punto. Obviamente, la información tiene que estar en la compañía de alguna manera, si no, difícilmente vamos a poder dar o mostrar esa información, ¿no? Lo primero es pensar qué queremos y para qué, ¿no? Y luego ya analizaremos dónde están esos datos y qué hacer con ellos, ¿no? Pero básicamente ya en lo que sería la construcción el trabajo ya con estas herramientas para construir los informes o la solución de Power BI que queremos, el primero de los pasos es, conectar con los datos, es decir, conectar con los orígenes de datos. ¿Dónde tenemos la información que tenemos que analizar? En un único sistema, en dos, en tres. Es decir, quiero hacer una comparativa de las ventas con respecto al presupuesto. Vaya, ¿dónde tengo las ventas? Pues las tengo en mi ERP o mi software de gestión. Muy bien. ¿Dónde tengo el presupuesto? Lo tengo en tablas Excel, ¿vale? Pues para hacer un proyecto de este tipo, pues está claro que tendremos que conectar con el ERP de alguna manera o con su base de datos y por otro lado también con el Excel, ¿vale? Una vez que tenemos esa conexión, lo que tenemos que hacer es transformar los datos. Los datos nos vienen en bruto, nos vienen en muchos casos sin formato. A lo mejor algunos de los campos no nos dan exactamente la información que queremos, sino que los tenemos que construir uniendo dos campos, por ejemplo, o haciendo si por ejemplo necesitamos sacar, por un ejemplo sencillo, si queremos sacar el margen,
pues si a lo mejor en el origen de datos solo tenemos digamos, los importes de venta y por otro lado los costes, ¿no? ¿Vale? Entonces, no tenemos el margen como dato, entonces ese dato lo tenemos que calcular, ¿no? Entonces, tendremos que añadir una columna que haga una serie de cálculos para tener ese cálculo y que podamos utilizar el dato margen en cualquier informe, por ejemplo, ¿no? Es decir, hacemos una transformación de esos datos. Siguiente paso pues, es el modelado de la información, ¿no? ¿Qué es el modelado? Bien, como hemos dicho antes, teníamos por un lado en el ERP una información de ventas y en Excel una información de presupuestos de ventas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno esa información para poder explotarla en conjunto? ¿No? Es decir, ¿cómo puedo hacer una comparativa por cliente o por área o por producto entre los datos de facturación del ERP y el presupuesto que está en este? Pues, lógicamente, tendré que unirlos de alguna manera, tendré que identificar o unir pues esos dos orígenes de datos, ¿no? Pues, es decir, pues aquí en este lado el cliente se identifica de tal manera y en este otro de esta otra manera. O aquí el producto está en este campo, es un ID y aquí en el otro lado se identifica de esta otra manera. Entonces, tendré que trabajar en cómo unir esa información para poder luego explotarla. Lo vamos a ver también con algún ejemplo sencillo. Cuando ya hemos transformado esos datos, hemos modelado la información, lo siguiente ya es pintar. Es decir, podemos construir esos informes tan bonitos como queramos, también vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Con los filtros que queramos, bueno, como lo queramos construir. Entonces ya a partir de este momento tenemos el informe, pero todavía lo tenemos en el desktop. Es en la herramienta en la cual estamos construyendo esto. El siguiente paso es que queremos hacer llegar o queremos compartir estos informes con toda la organización. Pues lo que tenemos es que, bueno, publicar los informes, crear los paneles, dar permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya lo hacemos en el Service, en el Power BI Service, ¿vale? Estos datos tienen que actualizarse con la periodicidad, etcétera, y todo eso pues hay que configurarlo, ¿no? Ya estamos manejando los conceptos, ¿no? De cómo conectar la información en tiempo real, con una periodicidad concreta, etcétera, que bueno, forma parte también de lo que hay que pensar cómo hacer para que esa información también esté segura y se pueda compartir, ¿no? ¿Vale? Y en esto consiste un proyecto de Power BI, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Yo he dejado abierto ya por aquí el Power BI Desktop. Esta es una aplicación de escritorio que si manejamos por aquí, por ejemplo, si luego pongo Power, no me sale de esta pantalla, me sale la otra, ¿vale? Es una aplicación de las que tengo instaladas localmente y que es gratuita. Esta aplicación es gratuita. Si buscáis en Power BI podéis entrar, descargarosla y empezar a utilizarla. Y con esto se puede conseguir hacerse unos informes muy, muy potentes. Y es la herramienta que se utiliza para la construcción, ¿no? de estos informes, de esta analítica que queremos hacer, ¿no? Entonces, decíamos antes, contamos aquí, que el primero de los pasos es conectar a los datos, ¿no? Vale, pues bueno, yo lo voy a hacer desde aquí porque quiero que veáis, si voy a obtener datos, vemos que aquí ya, orígenes de datos, tenemos un montón de orígenes de datos, es decir, viene con una serie de conexiones estándar a un montón de aplicaciones y herramientas, ¿vale? A ver si me carga. Está pensando. Bien, aquí estamos, ¿no? Podemos conectar hasta con Excel, que es lo más común, con CSVs, con carpetas de ficheros, con un montón de cosas, base de datos, desde Access, Oracle, SQL Servers, de todo, ¿no? ¿Vale? Archivos, bases de datos, ¿vale? Un montón de bases de datos, herramientas de Power Platform, servicios de Azure,
y lo que vamos a hacer nosotros es conectar con un servicio online, ¿no? Que en este caso es el Dynamics 365 Sales, que es un producto cloud y es un producto que está en la nube, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a escoger este de aquí. Vale. ¿Qué es lo siguiente? Pues para conectar, lógicamente tengo que acreditar que yo tengo acceso a esos datos. Si no, no me va a dejar acceder a ellos, ¿no? Entonces, de primeras lo que me pide es cuál es la URL de API web. Esto API en este caso porque Dynamics 365 lo organiza así. Si estuviéramos conectando a otro tipo de servicio, a lo mejor nos pide otra cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que me está pidiendo es una dirección que me la da mi CRM, ¿no? Mi Dynamics 365, ¿no? Yo la tengo por aquí apuntada, que la he dejado aquí apuntada para no haceros perder el tiempo, ¿vale? Y le digo, aquí está mi CRM, aquí están mis datos, ¿no? Conéctate a ellos, ¿vale? Le digo que conecte, ¿vale? Estos procesos tardan un poquito siempre, ¿no? ¿Vale? Aquí, como veis, yo estoy logueado ya en Microsoft, ¿no? Con mi usuario y clave. Y efectivamente no me pide usuario y clave porque ya me ha identificado que soy Íñigo Lobos Calvo. Si no estuviera ya logueado, pues me pediría mis credenciales de Microsoft para entrar, para asegurarse de que yo tengo acceso a esos datos. Entonces, el siguiente paso, lo que me va a decir la herramienta es, tengo todas estas tablas de datos. ¿No? ¿Cuáles necesitas para crearte tu informe o para tu analítica? ¿Vale? Al mismo tiempo que son muchos datos y muchas tablas las que hay aquí. ¿Vale? Entonces esto, como decíamos antes, ¿no? Tiene que estar un poco pensado qué es lo que queremos y en qué tablas las tenemos y cuáles son los datos que queremos. Yo ese trabajo ya lo he hecho, y tengo por aquí también apuntado en mi chuleta, que lo que quiero son, por ejemplo, la tabla de cuentas, ¿vale? Y quiero también pues la tabla de oportunidades, porque quiero hacer un análisis de las cuentas con respecto a las oportunidades que tenemos abiertas en esas cuentas. Un segundito, que tengo que mirar a ver cómo se llama la tabla. ¿Vale? Opportunities. Busco la tabla Opportunities. A ver si la encuentro. Hasta la O. Opportunities. Esto es lo que estoy buscando. ¿Vale? No voy a hacer una transformación de datos, es decir, las voy a cargar en bruto. Aquí podría definir también qué columnas o qué campos quiero traerme de esas tablas. No lo voy a hacer porque estas cosas, pues bueno, lleva su tiempo. Lo que voy a hacer es directamente que me cargue esas tablas. ¿Vale? Bien, vamos a ignorar esto. Vale. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a estar cargando todavía. Vamos a tener tres pantallas importantes. Vamos a tener, por un lado, con la que construimos de manera gráfica, los distintos paneles de información. Vamos a tener una vista de las propias tablas de información, en la cual podemos seguir transformando, uniendo, métricas, KPIs, etcétera. Y por otro lado tenemos la tabla de relaciones, la vista de relaciones entre las distintas tablas en las cuales podemos hacer ese modelado, es decir, esa unión en el que en algún momento tenemos que decir esta cuenta o esta empresa en esta tabla es esta empresa en esta otra, ¿vale? Para poder trabajar con esa información, ¿vale? Está tardando un poquito porque seguramente tengo que traer muchas tablas. Es lo que tienen las demos en directo. ¿Vale? Vale. Rapidito. Vale.
Así os puedo hacer un ejemplo rápido y ver otras cosas. Me gustaría enseñaros también en el service, cómo se ven en el servicio los informes, ¿no? Y ejemplos de visualizadores, ¿no? de datos. Uh-huh. Si hay muchos datos y son tablas muy extensas, es normal que tarde, ¿eh? De hecho, os recomiendo que si vais a probar esto, lo hagáis con un ordenador que tenga ciertas capacidades, ¿eh? Vamos a ver. Si nos trae la información. Vale. Bueno, ya parece que se está cargando los datos ya. No le puede dar mucho. A ver. No, a ver, ¿qué quiere? Esto lo hice ayer, no me dio la sensación de que tardara tanto. Pero bueno, eso son cosas Sí, del directo. sí. A ver, esto es un proceso que tarda, ¿eh? Al final se conecta a todas las tablas, las analiza y las trae. Vale, bueno, va trayendo datos, vale. Podría saltar a enseñaros otra cosa de mientras, pero si no, igual rompo un poco el hilo, ¿no? Entonces vamos a ver si esto carga ya la información. Esperamos un poquito sin Y, problema. sí, vamos a esperar un poquito y si no, suelta otra cosa. Pero está cargando, ¿eh? O sea, no está quieto el tema. Vamos a ver. Ya, porque aquí se va a entender perfectamente qué es el concepto modelar, ¿no? De los datos. ¿Ves? Incluso ves que pone detectando relaciones. Incluso te propone, bueno, ya ha terminado, ¿eh? ¿Vale? Te propone, si detecta alguna relación entre ambas tablas, te las propone incluso. Vamos a ver ahora. Vale, bien, vale. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a ver. Que deja de pensar esto. Vale. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos en la primera de las ventanas, es decir, estamos en la pantalla en la que podemos crear con objetos visuales los informes que queramos. Tenemos los datos, son las tablas. Tenemos dos tablas, la tabla accounts que hemos cargado y la tabla opportunities. Como veis aquí, tenemos un montón de campos que ha traído, ¿vale? Y tenemos la tabla oportunidades, que también se habrá traído un montón de campos. Vale. Normalmente esto cuando lo haces con tiempo bien, defines qué campos te traes, porque no te hacen falta todos para el modelo a lo mejor que quieres crear, ¿no? Y por otro lado tenemos aquí el modelo de datos. Es decir, tenemos dos tablas que queremos relacionar entre ellas. Bueno, yo como esto lo he cocinado antes, pues sé cuáles son las dos
los dos campos que puedo relacionar, que por un lado es el account ID, a ver si encuentro account ID, y si en esta tabla account ID, en esta otra se llama parent account ID value, efectivamente. Entonces yo voy a relacionar esta con esta. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es, en esta tabla la account ID, en esta otra se llama de esta otra manera. ¿Vale? Está pensando, me creará la relación. ¿Ves? Ha creado una relación entre esos dos campos, de 1 a infinito. Es decir, en esta tabla la cuenta solo es una, en esta una cuenta puede tener n oportunidades, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Es decir, ya hemos hecho nuestro modelo de datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hay modelos de datos, igual que lo podemos ver en la presentación, por ejemplo, de este estilo, ¿no? de este tamaño, ¿no? ¿Veis? Aquí hay un montón de tablas, un montón de campos que están unidas y relacionadas entre sí, ¿no? ¿Para qué? Pues para sacar informes de este tipo más complejos y que atacan distintas bases de datos. Bien, bueno, tenemos esto. Entonces, como tengo ya el modelo de datos hecho, nos pasamos al siguiente punto, que es el construir nuestro informe, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí las cuentas y tenemos aquí las oportunidades. Vamos a suponer que quiero montar un informe, así de columnitas, que me diga, que me dé el valor total que era, si no me equivoco, total amount, no recuerdo cuál era el campo, ¿vale? Amount, no sé si es este, total amount. No es este, porque tiene que ser un importe más alto. Vale, total. No recuerdo el campo era, ¿eh? Ese sí no lo tengo apuntado. No recuerdo el campo era. A ver, puede ser este, efectivamente. Puede ser este, ¿vale? Y lo quiero que me lo ponga por el nombre de la cuenta, que el nombre de la cuenta será name, si no me equivoco. Vamos a ver. Name, ¿vale? Y veis que de manera muy sencilla he sacado un informe de las oportunidades que tengo por valor en cada cliente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí podemos complicarlo pues, lo que queráis con un, pues no sé, con un gráfico circular, incluso vamos aquí un gráfico circular que nos dé, pues no sé, por ejemplo, que nos dé los, pues no sé, importes de tal o importes de oportunidad según el tipo de producto, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de aquí podemos trabajar en hacer los informes que queramos, ¿no? Cuando ya hemos hecho los informes o los paneles que los podemos paginar, etcétera, el siguiente paso sería publicarlos. ¿Qué es publicarlos? Pues publicarlos es llevarlos al servicio web, ¿vale? Bien, estoy ahora en la página, digamos, de Office 365, ¿no? De Microsoft, en la cual tenemos un montón de aplicaciones a las que tenemos acceso y una de ellas es el Power BI, que básicamente lo tengo aquí abierto, lo dejo abierto aquí para no tardar mucho. Entonces vamos a ver algún ejemplo en el que, pues en un formato web, yo tengo acceso a informes y paneles que son míos propios, pero también tengo otros que están compartidos conmigo, ¿vale? Aquí podemos compartir áreas de trabajo. Yo, por ejemplo, tengo aquí un área de trabajo compartida conmigo, en el cual, bueno, tengo pues varios informes. Este es uno de ellos y este es un informe que está hecho de la misma manera que hemos visto hace un momento. Es decir, está tirando de CRM, puedo tener una serie de
actividades abiertas, puede tener un montón de informes gráficos de todo tipo, ¿no? Que está construido con los datos y un modelo de datos hecho con las tablas del CRM. ¿Vale? Bien. Más ejemplos. Yo creo que tengo por aquí, voy a abrir aquí un ejemplo. Ejemplos de visualizadores. ¿Qué tipos de visualizadores podemos usar? Pues hay un poco de todo, ¿no? Los hay más bonitos, los hay menos bonitos, esto ya es a gusto del consumidor. De hecho, se pueden descargar desde varias webs, desde la propia de Microsoft, visualizadores, cuando hablo de visualizadores estoy hablando de este formato de informes, es decir, son pequeños componentes en el cual tú le indicas dónde están los campos y, bueno, te propone así el modo gráfico, la imagen, ¿no? Y luego, pues cambiar el formato, colores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Vale. A ver si me abre porque tengo aquí preparados un montón de ejemplos de visualizadores. Y algunos son muy chulos y muy curiosos, ¿no? Los hay también incluso con movimiento, ¿no? Hay desde calendarios, tacómetros, como si fuesen velocímetros, ¿no? de un coche. Vamos a ver algunos ahora. Vamos a ver. Vale, vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Ya os he comentado que el Power BI Desktop es una herramienta pesada, ¿no? Que requiere un poquito de potencia del ordenador. Estoy cargando los datos. Ya va cargando. Bueno, ejemplos. Bueno, este por ejemplo es un visualizador que es un calendario y es capaz de meternos datos, por ejemplo, de ventas en cada día del mes y ponernos por colores en función de los umbrales, ¿no? que pongamos, podemos hacer por meses, por años, etc. Vale. Gráficos de cascada, que son más comunes, gráficos simples. Aquí vemos que bueno, podemos poner el logotipo detrás, jugar con los colores, con información. Gráficos más complejos. ¿Vale? Un gráfico más elaborado. Tablas y matrices. Bueno, tenemos clientes que les gusta ver todo por tablas como si lo vieran en Excel. Pues perfectamente. ¿Vale? Hay una cosa que no he comentado. El dinamismo que tiene cualquier gráfico de estos, que es que cualquier cosa en la que pinches te permite, te filtra lo que está en pantalla en base a ese parámetro. Hemos visto que he pinchado aquí y me ha actualizado esta información. ¿Vale? O sea, es información totalmente dinámica siempre. ¿Vale? Otro tipo de matrices, ¿vale? Es más tipo dato, esta que hemos visto antes, jerarquías, por fechas, filtros, menús, mapas, por ejemplo, distintos tipos de mapas con distintos gráficos, ¿vale? Gráficos de dispersión, ¿vale? Ya veis. Esto es muy curioso, os decía que se pueden hacer hasta que existen visualizadores hasta con movimiento, ¿no? Vale, que es un poco tontería, pero bueno, a quien le gusta estas cosas, ¿no? Sobre todo porque estos informes se pueden publicar. ¿Y por qué no vamos a publicar, por ejemplo, digamos, un visualizador de este tipo en una página web, en una internet, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues es posible, ¿no? ¿Vale? A mí me gustan mucho este tipo de visualizadores, los que son como si fuesen un tacógrafo, tacómetro, no sé cómo se llaman estos cacharros, ¿vale?
etiquetas, ¿no? Es decir, bueno, número de unidades vendidas, tanto, así, una tarjeta, ¿no? El calendario hemos visto, bueno, un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Voy a abrir otro por aquí, que igual lo podemos ver un momentito para que veáis la potencia de esto. Y mientras abre, porque he visto que está tardando en abrir, y ya son las 10 y 25 pasadas, por comentaros cómo se licencia esto, ¿no? ¿Vale? Voy a comentaros un poquito. Bien. Primero, Power BI es gratis. Vale, bien. Esto dicho así, dices, bueno, aquí hay versiones de pago, ¿no? Vale. El Power BI Desktop, que sirve para construir, para hacer tus propios informes, luego los puedes compartir o no, o subirlos al service o no. Es una herramienta gratuita. No hay más que entrar, descargarla y empezar a utilizarla. Vale. Incluso el servicio, el Power BI Service, es gratuito para uso propio. Vale. Bien. ¿Qué pasa cuando queremos empezar a compartir esos informes? Es decir, nuestra organización crea un informe que incluso puede tener permisos a distintos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya, claro, ya hay que ir a un producto ya de coste, que, bueno, el más común y el más habitual que se utiliza en la gran mayoría de los proyectos de las pymes es Power BI Pro. Existe una opción de Power BI Premium, que se entiende por usuario por capacidad, que tiene funcionalidades, bueno, pues más avanzadas, ¿vale? Sobre todo en la parte de inteligencia artificial, etcétera. Bueno, que normalmente no es necesario. Power BI Pro estamos hablando de una solución de 8 euros, 40 euros por usuario al mes, ¿no? ¿Vale? Y como digo, esta modalidad ya hace falta cuando estamos hablando de hacer ya proyectos de Power BI a nivel organización, ¿no? ¿Vale? Es decir, que haya que compartir informes, que haya que preparar un modelo de datos para toda la organización. Lo hemos comentado antes, es importante que si se modela bien y se prepara un modelo de datos para toda la organización, luego se puede poner esos modelos de datos a disposición, digamos, en modo autoservicio para que los usuarios se hagan sus propios informes también en función de a qué información tienen acceso, por supuesto. ¿Vale? Bien, y lo que os quería enseñar antes, básicamente, era este informe, a ver si carga. Y con eso vamos terminando. Vale. Este es un informe el que os he comentado antes, que no quería dejar de enseñarlo porque es, bueno, es bonito, es visual y es diferente, ¿no? No estamos hablando aquí lo diré, de ventas o de márgenes, sino que lo que estamos hablando es de las personas de una organización, ¿no? Este es un proyecto que está hecho por una empresa de más de 600 empleados. Entonces, pues la inquietud que tenían era un poco el ver el ausentismo, el ver los costes por departamento, el ver un poco la antigüedad media, todo este tipo de información que claro, estamos hablando de información de organizaciones grandes, pues en un vistazo es difícil de obtener, ¿no? Entonces, prácticamente esta información la tenemos o la tienen, digamos, en tiempo real, ¿no? Vale, ahora sí cargan los datos porque es un informe bonito y la información pues, es muy interesante para ellos. ¿Vale? No sé si lo vamos viendo. Los datos son antiguos ya, ¿no? Pues son, bueno, pues saca cómo está los empleados en función de sexo, la ocupación media en base a un objetivo, digamos, de la compañía. Bueno, vemos un montón de datos, ¿no? También tema de gastos de salarios, detalle, etcétera. Es decir, aquí hay por rangos de edad, por perfiles, etcétera. Hay muchísima información. Por lo que podemos filtrar por meses, por años, toda esta información, pues bueno, se puede filtrar por cualquier dato que esté en el informe, ¿no? ¿Vale? Luego los motivos del absentismo, etcétera, etcétera. Son informes pues, muy profundos y que además ataca distintos orígenes de datos, ¿vale? Desde las aplicaciones de nómina hasta la aplicación de acceso,
lo diré, de control de acceso, digamos, a la empresa. Bueno, y esto es todo lo que quería contaros. He intentado que sea ligero, de verdad, es para estar toda la mañana hablando de esto y enseñando cosas, pero espero que se haya quedado un poco claro en qué consiste un proyecto de este tipo y para qué sirven estas herramientas de Business Intelligence. Muy bien, Íñigo, muchísimas gracias. Estaba viendo en el chat, de momento no había ninguna cuestión. No sé si queréis abrir el micro a alguien para plantearnos alguna duda que os haya podido surgir. En cualquier caso, como os digo siempre, estamos a vuestra disposición. Si a posteriori pues hay gente que revisa tanto la documentación que os enviaremos como la grabación que colgaremos en nuestro canal de YouTube. Si tenéis cualquier duda a posteriori podéis contactar con nosotros o podéis contactar directamente con Íñigo e intentaremos daros respuesta. Os he puesto en el chat el enlace al formulario de valoración de la jornada. También os pongo aquí un código QR en la pantalla por si os resulta más cómodo. Y nada, Íñigo, agradecerte muchísimo la jornada. He puesto mis datos de contacto en pantalla por si alguien quiere profundizar un poco más en este tema o en otro, pues oye, que estoy a su disposición. Perfecto, eso es. Y os emplazamos, la semana que viene continuamos con el ciclo de herramientas de Microsoft, veremos el puesto de trabajo, el digital, y la semana siguiente también tenemos otra jornada de Microsoft. También os invito a que participéis en jornadas que no están relacionadas con este ciclo, pero que, bueno, que son temáticas siempre muy interesantes que intentamos traeros a todas las personas que asistís. Íñigo, es que ricasco, nos vemos enseguida y que tengas una buena semana. Y a todas las personas que habéis participado, es que ricasco y hasta pronto. Y es que... Igualmente.